Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, en el segundo piso, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 29 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, vámonos de lleno a la información, porque simplemente el tema es el proyecto que dio a conocer el ministro Alcántara Carranca, que va a tener pues obviamente su votación el próximo jueves, y en donde, como se sabe, pretenden inhabilitar parcialmente la reforma al Poder Judicial. No, bueno, qué chiste. El que salió muy campante, muy feliz el día de hoy fue el mismo Ciro Gómez Leiva, al ver que por fin, y después de estarle criticando fuertemente a los ministros que no tomaban acción, pues al ver esto estaba el señor, miren, con la sonrisa de oreja a oreja. Pero quien vino simplemente a borrarle esa sonrisita fue nuevamente el exministro Arturo Saldívar, quien habló del proyecto de González Alcántara. Tumba este proyecto y le dice: este es un activismo político de la Corte, una verdadera aberración, todos sabemos, jurídica, y se ha argumentado. Así le borró la sonrisita a Ciro Gómez Leiva, Arturo Saldívar, el día de hoy. Porque ni porque esté en España se salva de recibir simplemente su estate quieto. Escuchen ustedes. 25, Sofía, la presidenta Sheinbaum acaba de hablar sobre el proyecto que anunció ayer el ministro González Alcántara. ¿Qué dijo la presidenta? Dice la presidenta: lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos constitucionales los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Y segundo, la Corte no puede ser legisladora. Dice la presidenta: se presenta una propuesta donde se está legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica. Vamos a esperar el resultado de la votación porque los ministros conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Y aprovechan, Ciro, y le preguntan sobre este anuncio de la renuncia de los ministros, la renuncia que presentarían, y ella dice que si están presentando en este momento o que si van a presentar de una vez su renuncia a los ministros es porque se quieren ir con todos los saberes de retiro, porque ellos saben que si no presentan en este momento la renuncia no se podrían llevar todo lo que se llevan con ahora vamos con lo de la renuncia, pero saludamos a Arturo Saldívar. Arturo, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes para ti. Buenos días, Manuel, Sofía. Ministro, buen día. Qué gusto. Directo con el tema, Arturo. Si todo esto que acaba de decir la presidenta Sheinbaum sobre el proyecto que ayer dio a conocer el ministro González Alcántara, si todo esto fuera una interpretación correcta, ¿sería solo una interpretación? Y hasta donde entendíamos en los temas constitucionales, la última interpretación la haría o lo hacía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo. A ver, yo quisiera poner las cosas en contexto. Lo hemos dicho ya varias veces en este espacio. Lo primero que creo que hay que decir es que los ministros y ministras de la Corte, incluyendo el ministro González Alcántara, están impedidos para conocer de este asunto. ¿Por qué? Porque se han manifestado expresamente en contra de la reforma. El ministro ponente fue por lo menos a 2 marchas, ha dado entrevistas, discursos, pero ¿qué ley se los impide? ¿Qué artículo? ¿Qué ley? Tanto la ley de amparo como la ley reglamentario, los artículos 2 o 3 de las fracciones de la fracción primera y segunda de la ley reglamentaria, la fracción segunda del artículo 105 constitucional establece que cualquier juzgador
incluyendo ministro, se tiene que declarar impedido cuando tenga un interés directo y personal en el asunto, como es el caso. Esto lo hemos venido Por lo diciendo visto, en otros aspectos. los ministros, cuando menos el ministro González Alcántara, no lo interpreta así. Bueno, a Tan ver, es así, yo voy a dar y mi presentó ayer su interpretación proyecto. y después podemos discutir lo que ellos están haciendo. El día de ayer, aquí en este mismo lugar, en una entrevista, Javier Lainez decía, no nos rendimos, seguimos en lucha. Entonces, están claramente diciendo que son juez y parte. Por eso siguen en lucha, por eso no se rinden. Entonces, esto no podrían hacerlo desde el punto de vista jurídico, constitucional, ético y político. Ya lo están haciendo. Estamos en presencia de un activismo no solamente judicial, sino de un activismo de la Suprema Corte para oponerse a una reforma que fue votada claramente por el pueblo de México. Ahora bien, Jurídico, constitucional, ético, ¿y cuál fue el cuarto criterio que manejaste? Dijiste político, jurídico, constitucional. ético, constitucional, Político. jurídico, desde todos los puntos de vista, este es un activismo político de la Corte. Están Es activismo. entrando en un terreno que claramente nunca habían entrado en asuntos que sí eran delicados para los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, la Corte nunca quiso entrarle al tema de prisión preventiva oficiosa. Pero en una reforma judicial que les afecta, sí lo hacen. Entonces, lo primero es que carecen de la neutralidad y de la imparcialidad que debe tener cualquier juzgador, y están teniendo un activismo político que va a afectar necesariamente la legitimidad de la Suprema Corte. En segundo lugar, están admitiendo indebidamente estas acciones de inconstitucionalidad. Y voy a esto. Puede ser opinable, discutible, tampoco voy a decir que es un tema que es pacífico en la doctrina. Si en ciertos supuestos los tribunales constitucionales pueden revisar o no ciertas reformas a la Constitución, ya sea en su procedimiento e incluso en el fondo. Pero en este caso en particular, además del claro activismo político y de la falta de neutralidad e imparcialidad de la Corte, no tienen legitimación los partidos políticos para impugnar una reforma a la Constitución. Si nosotros vemos el artículo 105, establece que las acciones de inconstitucionalidad proceden cuando hay una contradicción entre normas de carácter general y la Constitución. En el concepto de norma de carácter general podría quizás eventualmente caber la Constitución, aunque no es el sentido del texto original, y por eso se está ahora proponiendo una reforma para clarificar algo que es muy claro. Pero en segundo lugar, tratándose de partidos políticos, la legitimación para impugnar leyes, a través de una acción de inconstitucionalidad es una legitimidad acotada. Es decir, solamente pueden impugnar los partidos políticos leyes electorales federales o locales. Y obviamente la Constitución no es una ley federal o local desde ningún punto de vista, porque la Constitución es una norma del orden nacional. La Corte tiene precedentes. Una cosa es el orden nacional, donde está la Constitución, y otro es el orden federal y el orden local, donde están las leyes. Entonces, para los partidos políticos, la Constitución no habla de normas generales, habla de leyes federales y locales, y el mismo proyecto lo reconoce. No se ha considerado que la Constitución es una ley electoral, pero en una nueva reflexión, curiosamente en este asunto, equiparan la Constitución a una ley electoral. Me parece que técnicamente, Arturo, más allá de lo político, esto no se sostiene salvo por un interés de ciertos ministros de oponerse a la voluntad del pueblo de México. dando por válido cada uno de tus argumentos, tu interpretación, dándola por válida, si los ministros llevan este proyecto al Pleno y consiguen los 8 votos, ¿quién les diría que no? Si los ministros, a pesar Los ministros de la Suprema todo Corte. lo que estamos Son dos diciendo, hipótesis, si lo presentan y si consiguen los votos.
¿quién les diría, quién les podría decir que no? Esperémonos a ver cuál va a ser la votación. Yo creo que hay que esperar la votación. A mí me parece muy claro que se están excediendo. Ellos y ellas lo saben, nunca lo han hecho. Todos los precedentes de la Corte son en el sentido de que no se puede impugnar la Constitución, y la reforma judicial ya es Constitución, y ahora están separándose de los precedentes. Hay que señalarlo porque hay un abuso en la función, hay una arbitrariedad. La Corte, si aprobara por mayoría de 8 votos este proyecto, se estarían excediendo y generando un rompimiento al equilibrio y a la separación de poderes que tanto están hablando. Pero ¿quién les podría decir que no? Se tendría que aplicar ese criterio. Esperemos la votación. Sería una resolución, una sentencia de la Corte. Esperemos la sentencia, esperemos si tienen la votación mayoritaria y calificada, y en ese momento pues ya hablaremos. Ahora es un proyecto que se está presentando. Estoy expresando mi crítica a ese proyecto, que para mí es un proyecto político y no jurídico, con clara intencionalidad de defender privilegios. Hacemos una pausa y continuamos escuchando a Arturo Saldívar. Es evidente que simplemente esto va a ser una confrontación y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir el próximo jueves. Duro y dale, Ciro Gómez Leiva tratando de decirle a Arturo Saldívar que le dijera cuál es el fundamento, quién es el que va a parar este proyecto si lo aprueban los 8 ministros. Arturo Saldívar le dijo: no comas ansias, vamos a esperar cómo votan. No vamos a dar un punto de vista de algo que todavía está en proyecto y no ha llegado a su culminación. Andan muy desesperados, andan muy ansiosos. Así vemos a Ciro Gómez Leiva, que ve una luz al final del túnel. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.